continuar. Para esta segunda sesión de hoy, este segundo taller, tenemos con nosotros a Pedro de Llano Neira, que es profesor doctor aquí en la Universidad de Santiago de Compostela. Es un gran especialista en arte contemporáneo, sobre todo desde los años 60 en adelante. Ha sido un estudioso incansable de las relaciones entre el arte norteamericano y el arte europeo, aunque en este pequeño resumen que tenéis de las jornadas de estos días no lo indica, porque Pedro es muy modesto. Lo cierto es que ha comisariado muchas y muy importantes exposiciones que han recibido el aplauso de todos los medios, por lo menos en la península. Ha escrito ensayos y capítulos muy diversos, y sus escritos se han publicado en revistas académicas como Artefacto Visual, Quintana, revistas de arte como Exit, After All, Springering o Texte zur Kunst, y además ha colaborado con La Vanguardia en los años en los que estaba nuestro amigo. Los años, sí, ¿verdad? Dorados. En los años dorados, cuando La Vanguardia de Barcelona es un periódico importante en España y tenía un especial Culturas de los fines de semana que durante una época estuvo realmente muy bien. Lo leíamos todos en la península. Bueno, pues nada, os dejo con Pedro, que seguro imparte un taller muy interesante. Bueno, muchas gracias, Fede, por la presentación siempre generosa. Y gracias a todos por estar aquí hoy. Bueno, lo que he preparado para el taller es un esquema muy sencillo que podemos ir variando y viendo por dónde conducirlo a medida que vayamos avanzando. Y me gustaría que fuese, claro, como un taller, pues una sesión conversacional y un poco de participación, ¿no?, de todos a partir de estas cuestiones. Lo primero que querría hacer sería plantear una serie de preguntas alrededor del tema de comisariado, preguntas que me hago yo mismo, ¿no?, y que también os comparto con vosotros. Y a partir de esas preguntas, pues ver un poco también cómo podemos seguir orientándonos y en una segunda parte, pues ver a lo mejor algunos ejemplos de comisariado, tanto propio de un proyecto que hice hace unos años como ajenos, ¿no?, de exposiciones que han pasado recientemente. Entonces, bueno, la verdad es que el título de la sesión del nuevo comisariado me resultó muy sugerente porque me tuve que hacer la pregunta, ¿no?, de a qué nos estamos refiriendo por nuevo comisariado. Si hay un nuevo comisariado, pues ahí habrá otro que sea un antiguo comisariado. ¿Cuál es ese antiguo comisariado? ¿Qué entendemos por comisariado también, ¿no? Y sobre todo también qué es nuevo comisariado en función de dónde, ¿no? Porque hoy estamos hablando aquí con una audiencia y con un grupo de gente de contextos muy diversos, en Europa y en el Caribe, sobre todo, ¿no?, o en América Latina, y seguramente esa definición de comisariado y de nuevo comisariado varía en función de esos contextos, porque el comisariado está muy relacionado con las condiciones que hay para practicarlo en cada uno de esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es uno de los puntos de partida, ¿no? También históricamente, en el caso de España,
yo creo que la cuestión del comisariado ha variado muchísimo en los últimos años. El comisariado en España es una práctica relativamente reciente que se puede remontar posiblemente a los años 80 y por tanto va vinculada también a toda la nueva aparición de instituciones y de contextos, ¿no?, donde poder practicar el comisariado. Tenía ya apuntados algunos nombres, ¿no?, de comisarios y comisarias muy importantes en nuestro país, como María Corral o el crítico de arte José Luis Brea, que también comisarió algunas exposiciones muy importantes en los años 80-90, Gloria Moure, que fue directora aquí en el CEGAC y empezó a comisariar en los años 80 también, en Barcelona. De hecho, ya fue responsable de una primera retrospectiva de Duchamp en la Fundación Miró en los años 80, o Vicente Todolí, que empezó en el IBAM en los años 80 también. Y después, bueno, tuvo una trayectoria, como sabéis, muy exitosa internacional, o Manuel Borja Villel también, que es un poco más joven, empieza realmente finales de los años 90, pero que también ha tenido un recorrido muy importante, ¿no? Parecería como si la aparición del comisariado en España, y esto un poco os lo planteo también como para preguntaros a los que venís de fuera, cuáles fueron las circunstancias, ¿no?, en cada uno de vuestros países. Pero en nuestro caso estuvo muy vinculada a esas nuevas instituciones que surgieron en los años 90 y sobre todo nuevos museos que fueron construidos por toda la península. Es decir, hacía falta personas que se encargaran de esas nuevas instituciones y, por tanto, los comisarios fueron poco a poco formándose de manera autodidacta, porque en aquel momento, en la mayor parte de los casos de las personas que os he citado, ninguna hizo ningún máster especializado en comisariado. Es más, de hecho, los que sí que hicieron máster en el extranjero, como Todoli o Borja Villel, hicieron el máster de Historia del Arte de Columbia, en Nueva York. No era un máster de comisariado, sino que se especializaron como historiadores del arte, como si fuesen a hacer una tesis, que al final lo hicieron. Bueno, Borja sí, porque la hizo sobre todo Tapies. Pero se especializaron como historiadores del arte, no como comisarios. Luego ellos practicaron el comisariado desde la experiencia de la historia del arte, pero no se convirtieron directamente en comisarios, ¿no? Y bueno, pues todas esas instituciones fueron recogiendo a esta gente. Todo eso se prolongó hasta principios de los años 2000 aproximadamente, y en ese momento es cuando sí, junto con la aparición del nuevo proceso Bolonia, ¿no?, y del nuevo programa de Bolonia para las universidades y el cambio de organización de los estudios universitarios, empezaron a aparecer los másters de diferente tipo, y donde apareció también un máster que hubo antes del que tenemos ahora mismo en el Departamento de Historia del Arte, especializado en arte contemporáneo, donde estaban Miguel Anxo y Federico y Marisa Sobrino, la que era la catedrática de Historia del Arte en aquel momento, ahora jubilada, y que sí que tenía una cierta vocación profesionalizante en ese sentido y de formar críticos, comisarios, gestores, etcétera, etcétera. Todo eso funcionó muy bien durante unos pocos años, yo creo que un lustro, ¿no?, apenas, poco más de un lustro, por poneros así un marco entre el 2007 y 2012, o sea, nos tocó de lleno la crisis del 2008, y en ese momento, por un lado, se cerraba el ciclo de creación de nuevas instituciones, y por otro llegaba la crisis económica, una crisis económica que no solo frenaba la creación de nuevas instituciones, sino que replegaba y reducía plazas en las instituciones que ya existían. Por tanto, ese máster para formar comisarios que nosotros habíamos organizado con tanto cariño y con tanta esmero y que tan buenos resultados yo creo que dio, porque también hay profesionales que están trabajando por ahí, ¿no?, se encontró con la realidad de que la demanda de ese tipo de profesionales prácticamente aquí en España se había desvanecido, como por arte de magia. O por lo menos esa fue la sensación que muchos tuvimos durante unos años, ¿no? Y
Y es una realidad en el fondo, porque de la misma manera, y hablo ya desde mi experiencia generacional, la gente con la que yo trabajé y con la que yo empecé a trabajar en aquellos años como comisarios independientes, en muchos casos, tuvieron oportunidades para hacer cosas, como yo, por ejemplo, algunas exposiciones, instituciones, había premios, había becas, había distintos formatos a partir de los que trabajar, y las instituciones tenían una cierta apertura a los proyectos externos para que los comisarios pudiésemos proponer cosas. Desde ese momento todo eso pues parece un poco como que fue debilitándose mucho, ¿no? Desapareciendo mucho, y hay una nueva generación de gente. Quizá ahora empieza a cambiar, pero hubo toda una generación a la que le faltó esos recursos, ¿no? O que esos recursos cambiaron mucho y fueron mucho más precarios, mucho más difíciles, ¿no? Y hubo menos gente practicando el comisariado, ¿no? Por tanto, en el caso de España, ese nuevo comisariado es un comisariado precario y es un comisariado muy limitado en sus posibilidades con respecto a lo que había sido el periodo inmediatamente anterior, ¿no? Hay otros factores también, yo creo, como por ejemplo los objetivos que tienen las propias instituciones. Han cambiado. En aquella época había una gran demanda de exposiciones temporales, era como una especie de frenesí, ¿no? De inauguraciones cada 3 meses, y por tanto había como un reemplazo muy rápido y la posibilidad de hacer muchos proyectos, y de ahí también la posibilidad de que surgiese toda una generación de gente que trabajaba de una manera más o menos independiente. Por ejemplo, en el marco de Vigo, ¿no? Por el que pasaron muchísimos comisarios de mi generación, algunos de ellos que hoy están en instituciones, ¿no? Trabajando como un puesto en una institución, y es una fuente de trabajo, como pudo ser el marco durante prácticamente 10 años, pues lo mismo, ¿no? Entre cuestiones económicas y políticas se ha desvanecido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de España, las condiciones para el comisariado han cambiado mucho, y, como os decía, no solo han cambiado porque haya ese cambio de objetivos o de necesidades, sino también porque las propias instituciones tienen otro tipo de agenda y otro tipo de forma de funcionar. Algunas de ellas, por ejemplo, con proyectos que están más centrados, y esto hasta podría ser algo positivo, en los trabajos con las colecciones, lo cual provoca un mayor trabajo interno desde la propia institución y un menor trabajo externo o de propuestas de comisarios independientes. Desde ese punto de vista, claro, en España yo soy bastante, no sé, escéptico respecto a la figura del comisario como autor o como profesional independiente o solo comisario, ¿no? Es decir, yo, más que hablar de comisarios, hablaría del comisariado como una de las prácticas o una de las posibilidades que tenemos a nuestra disposición los historiadores del arte, ¿no? Una de las herramientas del historiador del arte. Y desde ese punto de vista es como yo la practico, ¿no? O como yo la he practicado en mi carrera. Nunca como algo único o principal dentro de mi trabajo, sino como algo a lo que he echado mano en los momentos en los que lo he necesitado. En cierto modo también eso lo vemos en el panorama internacional. Si vamos también a los principios de los 2000, donde aquí el comisariado era algo que estaba muy de moda incluso, ¿no? Si en los 80 decían que la profesión de moda era ser diseñador, en los 2000 dentro del mundo de la cultura pues casi todo el mundo quería ser comisario, ¿no? Pues era una situación parecida. Y eso tenía su paralelismo internacional dentro de figuras como Hans Ulrich Obrist, Jens Hoffmann, toda una serie de nombres que seguramente conocéis, que eran muy demandados y que eran un poco los nuevos críticos en realidad, ¿no? Porque venían a reemplazar
el papel de poder de los críticos que habían tenido en los años 60 y 70 y que ahora eran los comisarios los que detentaban ese poder. Desde mi punto de vista, también esta figura del comisario estrella, igual que el arquitecto estrella, pues el comisario estrella también parece haberse debilitado bastante en los últimos años por los cambios que ha habido en el mundo del arte en general, ¿no? En el sector internacional o en el ámbito internacional también podría ser por la fuerza del mercado. La fuerza del mercado ha crecido tanto que estos comisarios, al fin y al cabo, no dejan de ser pues un poco los gestores al servicio de ese mercado para mover a una serie de artistas, ¿no? Pero han perdido muchos de ellos ese poder que tenían antes. Aún así, podemos pensar en cambios dentro del comisariado. Yo pensaba, por ejemplo, en hasta 3 líneas distintas que no sé si compartís conmigo o que a mí se me ocurrían, ¿no? Hay todas estas nuevas líneas relacionadas con el pensamiento postcolonial, que están teniendo mucha fuerza en los últimos años. Yo no tengo tan claro si eso es un nuevo comisariado o son nuevos temas para el comisariado. Es decir, no sé si esas temáticas cambian la forma de hacer comisariado o no, o simplemente es nuevos motivos o temas en los que trabajar los comisarios. Hay fenómenos como, por ejemplo, el de la documenta de este año, donde el comisariado se ha repartido de manera colectiva, ha sido un colectivo, ya no ha sido un único comisario, la primera vez en la historia de la documenta que el comisariado no se hacía de manera única. ¿Quién fue el anterior comisario? Había sido Adam Sisnik, un polaco, que ahora trabaja en el Museo Stedelijk en Ámsterdam. La anterior había sido Karolin Krzysztof Bakarjew, que trabaja en el Museo de Turín. El anterior Roger Burgel, bueno, etcétera, etcétera. Nombres individuales, ¿no? Y los comisarios de este año son este colectivo indonesio Ruang Grupa, que transmitió o transfirió su responsabilidad como comisarios primero a, me parece que unos 15 o 17 colectivos a nivel internacional, que a su vez lo transfirieron a otros colectivos dentro de cada uno de sus contextos, ¿no? Hasta llegar al punto de que este año fue en realidad la documenta con más artistas que se conocía, cerca de más de 1000 artistas o algo así dentro de estos colectivos. Sí, desde luego eso es una forma de nuevo comisariado, ¿no? No estábamos habituados, y menos aún en la documenta, que es la exposición que instauró esa figura del comisario estrella con Harald Seaman en 1972, a que el comisariado se practicase de esa manera. Yo creo que es muy reciente para sacar conclusiones respecto a qué puede traer el comisariado entendido desde ese punto de vista. De nuevo, también nos enfrentamos a un problema de contextos. No es lo mismo trabajar en un contexto como Indonesia de esa manera que trabajar en los Estados Unidos o trabajar en Alemania, por ejemplo. De manera que, bueno, es algo a lo que creo que habría que prestar más atención y seguimiento, como para sacar conclusiones demasiado rápidas, ¿no? Pero desde luego sí, es una de las nuevas líneas, y dentro de esa línea también hay mucho pues, tema de poscolonialismo y de comisariado que viene de contextos distintos a los que habitualmente había venido, ¿no? Porque la propia documenta, el único comisario no occidental, me parece, que había habido era Oku Mbesor en el 2002, que era nigeriano, pero cuya carrera había sido fundamentalmente norteamericana, ¿no? Se había formado y trabajado como un profesional en Nueva York. Y Ruang Grupa realmente rompe con ese esquema o con ese predominio. Así que tendríamos nuevo comisariado dentro de estos discursos poscoloniales, que además están permeando en muchas instituciones, no solo en contextos postcoloniales, sino también en las metrópolis. Francia, en España mismo está pasando, etcétera, etcétera. Estas nuevas prácticas colectivistas dentro de las grandes exposiciones internacionales,
Y un tercer grupo sobre el que yo no había reparado tanto y que contradice un poco lo que estaba diciendo antes, pero creo que también es interesante y que surgía hace poco hablando con un artista que me decía que eran los comisarios, el comisariado como orientador de los artistas, ¿no? El comisario que un poco pide, ¿perdón? Sí, por encargo, exactamente. Sí, es el comisario el que propone a los artistas el tipo de obra o tema a realizar. Eso lo podemos ver bastante claramente con proyectos como los que está realizando últimamente la comisaria gallega, pero que trabaja en Suiza ahora en una escuela de arte, Chus Martínez, que conoceréis también, ¿no? Porque ha comisariado por todos lados. Chus Martínez está haciendo toda una serie de proyectos que tienen que ver con el océano, con la ciencia en el contexto del océano, muchos de ellos financiados por colecciones, instituciones o empresas privadas muy potentes a nivel europeo, y realmente los artistas están respondiendo al set de preguntas, a los temas que Chus está planteando, y están produciendo obra para alimentar, ¿no? Un poco esos grandes discursos, muchos de ellos muy importantes y que tienen mucho que ver con la ecología, con la crisis climática, es decir, con esa agenda que a todos nos viene marcada, ¿no? En el fondo. En cierto modo, eso también pone un poco patas arriba o cuestiona lo que el comisariado había sido hasta este momento, en gran medida, ¿no? Aunque existía ya, pero quizás se está acentuando, que era el comisariado como un proyecto de trabajo con un artista o con un grupo de artistas, pero desarrollándolo a partir del trabajo de los artistas, ¿no? Es decir, el comisariado subordinado a los artistas y no los artistas subordinados al comisario. Hay una gran diferencia, ¿no? a la hora de trabajar de una manera o de otra. Bueno, esos serían tres posibles líneas de fuga del nuevo comisariado en las que yo conseguí pensar estos días, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros hasta este punto. Está bien, esa taxonomía está bien, yo la comparto totalmente. ¿Se os ocurren más cosas que puedan estar sucediendo? A mí se me ocurre un poco lo de las interferencias entre el artista y el comisario. El comisario como artista y el artista como comisario, que cada vez también se están viendo casos muy interesantes, ¿no? De artistas que comisarían y de comisarios que realmente el trabajo de comisariado en sí mismo tiene un componente creativo y muy evidente. Entonces, no sé si era Anton Vidocq o así, que tenía un texto sobre el tema de comisario como artista. Así, planteaba un poco que esas interferencias están ahí, ¿no? Desde el momento en que Duchamp coge el urinario y lo coloca de una determinada manera, ¿no? Y el comisario al final también decide cómo colocar las obras, ¿no? También es un terreno de interferencias muy interesante. Cierto, sí. Sí, una difusión de los límites, ¿no? Una desdibujar los límites. Bueno, pues con esta cuestión que planteaba Miguel Anxo, si queréis os puedo empezar a mostrar algunos ejemplos de comisariado que nos sirvan también como elemento de debate a partir de estas ideas que lanzaba al principio y otros ejemplos que seguramente podréis proponer. Lo digo a raíz de lo que decía Miguel Anxo porque de alguna manera los dos proyectos que traía para mostraros responden bastante a esa división. Aunque uno, a mí me da apuro llamarle comisario artista, porque es el que voy a presentar que hice yo, y en el otro caso sí que es artistas trabajando como comisarios en Portugal. Y bueno,
os lo mostraré y luego veremos también un poco mis dudas o mis reparos a la hora de entenderlo como artista, a lo mejor como autor. Se podría hablar como el comisario como autor, ¿no? Más en un sentido discursivo que como artista plástico, ¿no? Y ahí sí que veo, bueno, tengo mis dudas, ¿no? Bien. Yo creo que no tengo que abrir todo, ¿verdad? Sí, simplemente con que abro una y luego ya voy dándole, porque si no es muy pesado. Bueno, el primer proyecto que os quería mostrar es esta exposición, La ballena negra, o a balea negra en gallego, que se celebró en Vigo en el año 2012. Es una exposición colectiva que se celebró en el Marco de Vigo. Los que estéis en Galicia habéis reconocido la entrada, la rotonda del Marco. Tengo muchas imágenes, voy a ir pasando rápido algunas y más despacio otras, pero creo que no va a haber problema en ese sentido para lo que quiero decir. Es una exposición, como os decía, que se celebró en el 2012, hace ya 10 años, pero en la que yo estuve trabajando, no 10 años, o sí, 10 años, pero de manera intermitente, ¿no? Hubo un primer periodo en el 2003-2004 más intenso, en el que empecé a preparar las bases del proyecto, luego lo dejé, luego volví a él, y durante todo ese tiempo siempre fui un poco nutriendo a la medida que iban apareciendo cosas que me interesaban. Es desde luego una forma de trabajar en el comisariado completamente poco recomendable, porque nadie aguanta 10 años haciendo una investigación o sí, ¿no? Depende, ¿no? Como nos lo planteemos, para hacer una exposición. En mi caso, los proyectos de comisariado que yo he hecho siempre han sido proyectos, la mayoría, muy pocos, pero a largo plazo, como investigaciones, como historiador del arte, como investigaciones que se desarrollan y en vez de publicarse o hacerse visibles como libro, aparecen como exposición y en algunos casos también como catálogo. De ahí que sean proyectos tan lentos. Este caso fue extremo, no todos mis proyectos duran tanto tiempo, pero había unas razones, ¿no? Que fue encontrar el contexto oportuno para poder presentarlo. Es un proyecto que tenía que ver con el accidente ecológico que hubo en el 2002 en Galicia, el hundimiento del Prestige, petrolero que tuvo un accidente en la Costa da Morte y que provocó una marea negra brutal y que pues causó un impacto en la sociedad gallega que realmente todavía de alguna manera sigue vivo, ¿no? A la hora de movilizar a toda una serie de gente joven, sobre todo, que protestó contra las circunstancias que habían rodeado este accidente, tanto a nivel local como internacional, y bueno, creó toda una ola de creatividad y de creatividad popular para responder a esta situación. Yo me inspiré en toda esa situación o tomé esa situación como referencia para desarrollar un proyecto donde había, me parece que unos 40 artistas al final, entre artistas y colectivos también, y que fue una exposición de la que todavía estoy bastante satisfecho porque realmente fue un contexto muy experimental, es decir, había un punto de partida para trabajar, pero no había un punto de llegada. Yo no tenía ni idea de qué aspecto iba a tener esa exposición, ni qué materiales iba a haber, y ni siquiera casi de qué iba a tratar, ¿no? Todo eso se fue haciendo, más bien en los 2 últimos años, en la parte final de la investigación. Y eso me llevó a, de manera casi
no inconsciente, pero por lo menos no premeditada, a romper con muchos de los convencionalismos del comisariado y también de la definición del arte, del artista y de los límites entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ahí, en esa imagen que tenéis, que era la entrada de la exposición, hay una vitrina donde se muestran dos elementos. Por un lado, no sé si tengo algún ejemplo, alguna imagen más. Esta pieza metálica de acero, que era la vita del Prestige. Vita, en el lenguaje de los ingenieros y técnicos, es digamos, como la pieza que se corta, el tapón para extraer el petróleo del casco, el petróleo que quedaba dentro del barco. Este fue el círculo o la sección que el robot o la máquina que bajó allí a adherirse, ¿no?, al casco del barco y absorber el petróleo que quedaba dentro. Esta fue la pieza que se cortó con un soplete submarino y que se extrajo y se subió a la superficie y se guarda en el Museo do Mar de Vigo. Es casi como una máscara, ¿no?, una máscara de esas africanas, que al final con la presión se dobló, tenía también ese carácter longitudinal. Y luego lo otro que había aquí era un hueso de ballena, que era una obra, una intervención sobre ese hueso de ballena de Mann, el alemán de Camelle, un artista que, bueno, los locales lo conoceréis bien, que tuvo un papel muy importante también en todo el tema del Prestige y que además falleció en aquellos días y se convirtió en una especie de emblema de la lucha contra el petróleo y de toda la movilización social que hubo a su alrededor. Yo fui recopilando todos estos materiales variopintos a lo largo de la investigación y al final, claro, uno llega a la situación de pensar cómo montarlos, ¿no? Y al final pues, se convirtió en esta especie de presentación casi duchampiana, de dos elementos muy dispares, pero que estaban en diálogo entre sí, ¿no? Esa era la entrada a la exposición y partía de materiales de artistas no convencionales o incluso materiales no artísticos, ¿no? Después la exposición se dispersaba por el panóptico, por las distintas salas del Marco de Vigo de una manera muy... bueno, con algunas salas temáticas, con algunas salas dedicadas exclusivamente a un artista, iba variando un poco en ese sentido, pero lo que tenía como línea general era una combinación de materiales artísticos y materiales documentales, que es otro de los elementos que yo creo que el comisariado de los últimos 10 o 15 años puede haber también investigado más, ¿no? Esos límites entre la obra de arte en sí y la documentación o materiales archivísticos que no eran considerados como materiales artísticos en stricto sensu, pero que poco a poco se van incorporando, ¿no?, al discurso expositivo e incluso al discurso museístico. Y en ese sentido esta exposición fue un campo de experimentación muy rico para eso, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, una obra ¿no?, con todo el peso de Damián Ortega, un artista mexicano, que se llama, ahora mismo no recuerdo cuál era el título de esta obra, Equilibrio insostenible o algo así. Es una pieza que está en la colección de la Caixa en Barcelona y que funcionaba muy bien en el panóptico del Museo Marco en Vigo, porque esa columna central de barriles de petróleo está motorizada y giraba, creando un chirrido muy molesto constantemente, y era como una especie de motor, ¿no?, de toda la exposición. Y tenéis algunas imágenes más ahí en movimiento. Estas otras obras a las que puedo volver después. Y esta es una sala donde, era la primera sala de la exposición, de hecho, donde recopilé toda esa documentación de muy diversos signos, desde carteles, pósters, fanzines,
publicaciones, etcétera, que son todas las que están en este muro, estaba de frente cuando se entraba, de protesta contra las circunstancias que habían rodeado el hundimiento del Prestige. Es una historia un poco larga de contar, pero los de aquí la conocéis bien, la resumo. Fue este barco, este petrolero que hacía una ruta entre Rusia, me parece, y Singapur, con un derivado del petróleo como alquitrán, ¿no? el que se utiliza para hacer carreteras o distintos servicios, que se hunde aquí en Galicia y que a raíz de eso pues hay una gestión de ese accidente por parte del gobierno autonómico y estatal que había en ese momento en ambos lugares del Partido Popular, a todas luces incompetente, porque lo que hizo la gestión de estos dos gobiernos fue empeorar el accidente en vez de solucionarlo. Empeorarlo pues, por una cuestión de cálculo y de intereses políticos puramente, ¿no? Esa incompetencia provocó la rabia y la respuesta de buena parte de la sociedad y creó todo este movimiento que se llamó aquí en Galicia Nunca Más, en rechazo a esta situación. Recopilé, gracias a una asociación en Orense que había guardado durante 10 años todos esos documentos, hice una selección de esos documentos que estaban en su archivo para mostrarlos y se mostraron aquí en la pared y también en las vitrinas, y luego otro tipo de materiales documentales que también tenían que ver con la relación pues del mundo de los petroleros y de la industria y de la economía del petróleo, que hoy, 10 años después, tanto estamos cuestionando, ¿no? Con la guerra de Rusia, con los problemas medioambientales, con el cambio de modelo económico, etcétera, etcétera, pero que ya en ese momento era muy patente y de la que, por otro lado, paradójicamente, Galicia se había beneficiado mucho durante muchos años, ¿no? La buena parte de la gran industria gallega de los años 60-70 estaba vinculada a los astilleros, al mundo del metal y en gran medida en Ferrol y en Vigo, sobre todo en Ferrol, a la construcción de estos mismos petroleros monocasco, ya muy anticuados a principios de los 2000, que en aquel momento empezaban a romperse, a pudrirse y a causar estos accidentes ecológicos, ¿no? Bueno, estas son obras de Antón Patiño, un artista gallego de las que hablaré luego, y aquí había una selección de los 5 grandes accidentes que hubo desde los años 70 en Galicia de distintos petroleros que habían causado mareas negras, junto con archivos y fotografías documentales precisamente de los astilleros, en este caso de Ferrol, que habían construido algunos de esos grandes petroleros para grandes empresas como la Exxon en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaba o me interesaba problematizar toda esa realidad, ¿no? del accidente por un lado, pero al mismo tiempo también el contexto y los orígenes de ese accidente, y hacerlo de manera visual, ¿no? Utilizando materiales muy interesantes, porque estos archivos fotográficos de los astilleros a mí me recordaban, por ejemplo, las fotografías de Bern y Gila Becher, de los conceptuales alemanes, ¿no? Fotografiando de manera documental y objetiva el mundo de la industria. Estas son una selección de esas fotografías, junto con el otro material que os mostraba antes de activismo. También aquí pues, la creación de ese icono de la bandera de Galicia teñida de negro del Nunca Máis, la fotografía de Xurxo Lobato del barco hundiéndose, y incluso otros, no sé si tengo otra foto, me parece que más adelante sí, otros episodios de lucha medioambiental, ecológica, que ya desde los años 70 se habían dado en Galicia, vinculados también al mar. En este caso, el episodio del Xurelo, que fue un barco que salió a luchar contra la armada holandesa a finales de los 70, principios de los 80, cuando estaban arrojando bidones radioactivos a la fosa atlántica a 200 kilómetros de la costa gallega. Bueno,
pues sin ningún tipo de control, ¿no? Este pesquero en el que iban activistas de la época, también políticos, fue el primero que denunció esa situación. Entonces quise conectar esa realidad en esta presentación documental. Estos son los materiales que os decía del archivo de Ourense. En este momento, si no me equivoco, todo este material, Miguel Anxo, a través de un proyecto que hizo Miguel Anxo con otros investigadores hace 3 años, aquí en la Universidad de Santiago, la integridad de estos materiales están en la universidad, ¿no? Estaban en el archivo de la Biblioteca de la Universidad de Santiago. De esta asociación de Ourense. Un convenio, aparte de la asociación de Ourense, que cedió los materiales, porque estaba así un poco en el aire la integridad de los materiales, incluso había alguna oferta de llevarlos para la Universidad de Princeton. Y entonces comentábamos algo con la directora del museo, entendemos que lo más lógico es que quedaran aquí, y entonces sí, hicimos un acuerdo y todo por facilidades de la biblioteca, de la universidad, y el resto está en el archivo de la biblioteca de la universidad. Bueno, para mí eso son unas noticias magníficas, ya las conocía, pero no dejamos de celebrarlas, porque esto es otro de los asuntos que esta exposición para mí puso de relieve. El comisariado como experimentación, como mostrar elementos dispares como los que os estoy enseñando, y la gran pena que a mí me quedó después de esta exposición fue, por un lado, no haber podido hacer un catálogo, no había las condiciones económicas para poder documentar todo esto, el marco no tenía los medios en el 2012 y por tanto eso se quedó simplemente aquí en estas imágenes que os estoy mostrando. Y por otro lado, la impotencia que me causaba el hecho de haber contribuido a descubrir o a crear incluso en cierto modo un nuevo patrimonio, tanto de obras de arte como de documentos, de archivos, etcétera, y que no hubiese manera de que eso quedase fijado o protegido o conservado en algún lado. Por eso que ahora estén en la Universidad de Santiago es fundamental. Como esto, pues pasado con otras muchas cosas, en esta exposición y en otras. Y esa es otra de las cuestiones que a mí también me preocupan del comisariado hoy en día, ¿no? Ese carácter efímero que pueden tener muchos de estos proyectos, el de hacer tanto esfuerzo como el que os estoy mostrando o como el que pueda haber en otros muchos proyectos de exposiciones para mostrar algo, para sacar algo, darle valor y luego no tener la capacidad institucional de poder retenerlo y de poder estudiarlo a largo plazo, porque esto no fue nada más que la punta del iceberg, ¿no? Entonces, esa descoordinación entre comisariado como actividad temporal efímera y museo como actividad constante y a largo plazo, en este momento era muy patente. Ahora está empezando a cambiar, yo creo que hablo de España, creo que estamos empezando a cambiar de chip en ese sentido, pero creo que es algo todavía un reto, ¿no? Un desafío que tenemos por delante. Y esto a mí me ha pasado con otras exposiciones, con otro tipo de materiales que hoy en día todavía estoy luchando porque se conviertan en patrimonio artístico o documental permanente, en este caso de Galicia. Al mismo tiempo, yo creo que otra de las cuestiones interesantes de esta exposición, aquí tenéis muchos de los pósters que se hicieron, anuncios, era la articulación de este tipo de materiales documentales con las obras de arte, con el trabajo de los artistas o de los colectivos artísticos. Es decir, estos son trabajos documentales más o menos anónimos, algunos tenían un autor, otros no, y junto a ello había obras, voy a ir para atrás, como algunos de los grandes cuadros, se ven mejor aquí y luego el detalle, de la serie de las mareas negras del pintor Antón Patiño, un pintor gallego que empezó a trabajar en los años 80 y que a raíz de una marea negra previa había hecho una serie de pinturas sobre las mareas negras y aquí teníamos dos de ellos que nos prestó él de su colección en aquel momento. Bueno, pues con ese registro más o menos abstracto y que hacían referencia al accidente del Mar Egeo en 1992, si no recuerdo mal, en La Coruña. Otra vez, esa cuestión del patrimonio y del comisariado.
Estos cuadros hacía tiempo que no se habían mostrado, aunque eran muy conocidos y bien conocidos, ¿no? Sobre todo aquí en Galicia. Y después de esta exposición, yo creo que fue el más oscuro, 1 o 2 años después, pasó a formar parte de la colección del Museo Reina Sofía, en referencia, lógicamente, también a ese valor que tenía con toda esta historia que os estoy contando, ¿no? Pues también en Galicia, de esta serie, que yo sepa, con instituciones públicas tampoco hay ningún cuadro, lo cual es una pena. Y un síntoma, claro, ¿no? de ocultación también. Sí, es como un poco el ejemplo de las fotografías de Alan Sekula, las series de Alan Sekula. Está un poco más adelante, sí. ¿No? Que fue parte de esta exposición e inspiración también, claro, porque fue... Exactamente, ¿no? Y que no hay en los museos gallegos, no hay copia de esas fotografías. No hay... Sí, si queréis vamos a ese... Voy a ir directamente, si veo alguna otra cosa que quisiese, paro, y si no vuelvo atrás después. Bueno, accidentes de este tipo de barcos en la Costa da Morte desde principios de siglo. Esto es la colección, no voy a recordar el nombre del fotógrafo, Camaño, Ramón Camaño, en Laxe. Esta sí que es una colección de un fotógrafo que está bastante bien conservada en Laxe. Noticias de prensa. Estas son el recibimiento de los tripulantes del Xurelo después de enfrentarse al armado holandesa. Esos son los barriles imaginaros, principios de los años 80, barriles de basura radioactiva siendo depositados a 200 kilómetros de la costa gallega, como si fuesen, no sé. En el Xurelo estaba Roselio, ¿verdad? Yo creo que sí. No recuerdo, puede ser, estaba Manolo Rivas, Xurso Lobato, que hizo las fotos. Y estaba Roselio, sí que está. Es que hay un par de fotos de ellos. Nos dieron fotos para la exposición de Burladeras. No, era poquita gente, pero eran bueno, gente que luego pues, tuvo mucha importancia, incluso después en Galicia eran muy jóvenes cuando fueron, ¿no? Y todas estas circunstancias para mí son muy importantes también desde el punto de vista histórico. El comisariado se entiende siempre en relación a la historia y a la historia de un contexto concreto, en este caso Galicia, y de una historia más o menos reciente. Y esa historia yo creo que cobra todavía más importancia en el momento presente. Yo os llamaría a pensar sobre eso, ¿no? Aventuras como esta del Xurelo a principios de los años 80, este tipo de discurso hace 10 años. Hoy en día es muchísimo más urgente todo esto, ¿no? Es como bueno, pues uno de los temas principales que tenemos que debatir y sobre los que tenemos que trabajar hoy en día, también desde el mundo del arte, ¿no? Ahí están algunas de esas fotografías. Yo creo que estas son todas de Xurso Lobato, las que estoy mostrando. De un partido político que existía en la época, Esquerda Galega, que desapareció después. Fotografías de los astilleros en Ferrol. Estas son también archivos muy interesantes los que tienen en el museo, no recuerdo bien cómo se llama, del mar en Ferrol o del mundo. Fotografías también de Xurso Lobato del Prestige. Todo esto, además, os recuerdo, había sido en paralelo, 2003-2004, a la guerra por el petróleo en Irak, de George Bush y de Aznar y Tony Blair. Es decir, el ambiente estaba muy caldeado a nivel nacional, ya no solo en Galicia, por toda esa aventura bélica por el petróleo, precisamente, que tantos problemas causó después. 2004, ¿no? Fue cuando fue la segunda invasión de Irak. Y también eso yo quise que estuviese presente en la exposición. Es decir, utilizar el petróleo como una especie Era muy curioso, porque por un lado, como comisario, para mí era algo muy
literal y muy incluso aburrido, y luego el tono de la exposición era totalmente negro, como una sombrío, oscuro, pero al mismo tiempo era como una especie de protagonista abstracto, informe, como una especie de monstruo, que de alguna manera animaba y conectaba muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? La fluidez, la viscosidad del propio petróleo como metáfora ayudaba a relacionar este tema con cuestiones que iban más allá de Galicia y más allá del accidente del Prestige, que era lo que realmente a mí me interesaba, ¿no? Contextualizar eso en un marco más global. Para ello, he de decir que me resultó de mucha ayuda un texto de un filósofo que en aquel momento había como una cierta debate alrededor de él, o era bastante conocido. Era uno de los filósofos de este contexto del nuevo materialismo, en el que yo no soy en absoluto especialista, pero que en aquel momento sí que estaba muy en boga, ¿no? Era como uno de los temas filosóficos principales. Hablo del 2012, y es un texto de un iraní que se llama Reza Negarestani, que trabaja en los Estados Unidos, si no me equivoco, y que escribió un libro que se titulaba Cyclopedia, ahora no recuerdo el subtítulo, no sé qué, de Anonymous Materials. Y era como una reflexión también sobre el periodo histórico del industrialismo y del petróleo en Occidente, ¿no? Que de alguna manera luego, 4 o 5 años después, eso se dio en llamar antropoceno. Realmente estábamos hablando de lo mismo. Yo cuando hice esta exposición no se hablaba de antropoceno, no existía siquiera la palabra. Pero sí había preocupaciones parecidas sobre esa era histórica donde el ser humano había intervenido sobre la realidad geológica y medioambiental del planeta de una manera drástica. Y este autor hablaba de cosas que tenían que ver con eso, y a mí fue también otro de los vías discursivas que me pareció interesante. Todo ese contexto unido, ¿no? Del nunca más y nunca más la guerra. Nunca más el chapapote, nunca más la guerra. Estas son manifestaciones en Madrid seguramente. Las mentiras son armas de destrucción masiva. Esto ya también creo que es una manifestación de nunca más en Madrid en ese momento de la guerra. Y, en fin, un montón de imágenes que a los que sois de aquí os suenan y conocéis sobradamente, que se crearon en aquella época de manera anónima y popular, y que yo intenté recopilar en la exposición. Al mismo tiempo había, como os decía, obras de artistas de todo el mundo. En este caso era una obra de un colectivo norteamericano que se llama Center for Land Use Interpretation, que hacen una revisión del land art contemporánea desde los 2000 en adelante, con una cartografía y una documentación muy exhaustiva de distintas infraestructuras que afectan al territorio en los Estados Unidos. Sobre todo lo hacen a través de fotografía y vídeo. La mexicana Marcela Armas, con esta especie como de estanque con aceite, que parecía un poco petróleo, pero era también al mismo tiempo una especie de espejo. Era muy peligroso, sobre todo para los niños, que se acercaban y tocaban y montaban unos líos terribles, y por eso, a pesar de que yo como comisario me resistí todo lo que pude, tuvieron que chantarle este aviso ahí, que destrozaba la obra, pero al menos mantenía un poco la seguridad. Tenía un pequeño detalle que ayudaba un poco a interpretar el objeto, que era una manilla de un coche. También de Nuevo México, otro país fundamentalmente cuya economía e historia reciente está vinculada al petróleo. De hecho, yo tenía ilusiones utópicas de poder llevar esta exposición a otros lugares donde estos temas fuesen importantes, como por ejemplo México o otros países que también se ocupaban de estas cuestiones, o donde estas cuestiones tenían influencia, pero eso nunca llegó a ocurrir, por desgracia. Otra habla de la mexicana Marcela Armas, en el DF. En fin, esos son los Center for Land Use Interpretation. Este era un coro que creó, el escenario para un coro que en los días no sé si tengo las fotografías aquí también,
que los días de la exposición interpretaron una canción que los artistas que organizaron esta intervención habían creado, que era la Internacional Postpetrolera, si no me equivoco. Era una versión de la Internacional para un mundo después del petróleo. Esa fue la intervención de la Internacional Postpetrolera en el puerto de Vigo, que se grabó, se documentó y luego se mostraba en el museo. Es el día de la inauguración. Siempre en el medio, como veis, la columna de Marcelo, de Damián Ortega. Y esta es la serie a la que se refería Miguel Anxo, de fotografías de Alan Sekula, que hizo in situ en Galicia en el 2004, cuando fue el accidente, o 2003, perdón, cuando fue el accidente del Prestige, que de nuevo también es la serie completa, nos la prestó el MUSAC en León, es decir, a 100 kilómetros de la frontera gallega, pero por desgracia ninguna institución gallega consideró necesario hacerse con esta serie, que para mí es además una de las más importantes de este artista norteamericano, para que quedase como patrimonio de Galicia, como documento artístico histórico de ese momento, que realmente es un momento paradigmático de cambio de ciclo absoluto en Galicia, tanto a nivel político local como de la relación de Galicia con el mundo, ¿no? El accidente del Prestige es bueno, un hito histórico para nuestro país. Y estas obras de artistas son fundamentales para poder contarlo y recrearlo y revisitarlo, ¿no? De manera crítica. Junto a eso había una colaboración entre una artista californiana, Andrea Bowers, y una artista de Alaska, Mavis Muller, que habían hecho una obra conjunta a partir de una bandera, de una pancarta que había hecho la artista de Alaska, Mavis Muller, en los años 80, cuando había sido el accidente del Exxon Valdez. Recordáis que fue también uno de los accidentes previos muy importantes en Alaska de petroleros, y esta pancarta se hizo en aquella época y formaba parte de la obra que presentaba con vídeo también Andrea Bowers en el marco. Esta es la serie de Sekula en su presentación original en el periódico, en La Vanguardia. Y junto a eso había también fotografías de una serie sobre el Prestige del fotógrafo Manuel Sendón, un fotógrafo gallego, que además había colaborado y ayudado a Sekula en su trabajo. Estas yo creo que hay partes de esta serie que pertenecen a la colección del SEGAC. Algunos de los elementos, instrumentos artesanales que se crearon en la época para quitar el petróleo, para limpiarlo. Un vídeo que se presentó por primera vez de un cineasta, una película más bien, de un cineasta gallego, Alberto Pagán, que también era hecha con material, con imágenes de cuando había sido el accidente del Prestige en el 2002. Un contenido también muy crítico con el gobierno, y donde equiparaba también, ¿no?, el petróleo con el oro, hacía una inversión cromática. Luego en otra sala, creo que no estaba acompañada de otras obras, pero era el elemento central, es esta película que seguramente conocéis, que era como una especie de ópera o de drama, de tragedia, de obra de arte total, que es la película Lessons of Darkness, Lecciones de la Oscuridad, de Werner Herzog, que hizo en Kuwait cuando los americanos en 1991 salieron del país después de la Primera Guerra de Irak. Los iraquíes salieron del país y dejaron todos los pozos petrolíferos en llamas, también causando un daño ecológico terrible. Eso estaba en otra sala. Esta es una serie de un artista norteamericano. Mark Lombardi, también, de la colección del Reina Sofía. Esto era de un colectivo turco. En Turquía también todas esas cuestiones del petróleo tenían una importancia grande. Ursula Wiemann también había hecho una serie sobre los oleoductos en el Caspio, y era ese vídeo con ese panel, ese mapa.
documentación de otras revistas, el New Yorker. Una obra de unos artistas, de un colectivo norteamericano, Bernadette Corporation, sobre otro accidente que había habido en Nueva Orleans después del Prestige. Me parece que eso fue en el 2006 o 2008, por ahí. Después recurría también a obras históricas de Robert Smithson en este vídeo y de Mark Dion, un artista norteamericano que había hecho este Tart Museum, el Museo de la Brea, se podría traducir en español, que eran esqueletos o cuerpos de animales disecados totalmente cubiertos por brea, ¿no? por el piche, por el petróleo, este derivado que son todos estos animales, una especie de zoológico necrófilo de Tart Museum. Junto a eso había un hueso de una ballena que estaba en el Museo del Mar también en Laxe, es decir, de nuevo combinando elementos artísticos con elementos no artísticos. Una pequeña historia de los balleneros en Galicia, que hasta los años 80 había sido una actividad con importancia y con recorrido en nuestro país. Y que tenía que ver con el título. El título era una especie de metáfora que yo tomé de Mann, que fue el que le llamó al Prestige, el que habló del Prestige como una ballena negra, como un monstruo mitológico que venía a destrozar la costa de Galicia en aquel momento cuando sucedió el accidente, ¿no? Me pareció una imagen muy bonita y que funcionaba a muchos niveles, ¿no? No solo como metáfora del petrolero, sino también como metáfora de esa especie de monstruo que era la contaminación, todas estas cuestiones que trataba la exposición, ¿no? Y por eso también me parecía interesante prestar atención, ¿no? a esa relación que tenía Galicia con el mar y también con la explotación de recursos, en este caso cazando ballenas hasta los años 80, que es cuando se hizo la moratoria en Europa. Había un mapa. Ahora no recuerdo ya el autor de este mapa histórico, muy bonito, que nos prestaron del Museo do Pobo Galego, donde también aparece esa ballena negra como monstruo mitológico, ¿no? Enorme, desproporcionado, acercándose a la costa. También ilustraciones del siglo XIX en los Estados Unidos, del petróleo como de la industria ballenera como un precedente del petróleo para la economía norteamericana en aquel siglo. Sabéis que el petróleo, las ballenas se utilizaban, la grasa de las ballenas se utilizaba como combustible, ¿no? para encender candiles y iluminaciones, ¿no? Y que por tanto era un recurso energético que estaba esquilmando los océanos y que en el fondo es también de lo que habla Melville, ¿no? en Moby Dick también, de alguna manera, como novela, es algo que nos precede. Todos estos elementos dispares que estoy un poco lanzando sin mucho orden estaban intentando componer ese discurso de la exposición, y ahí es donde yo creo que estaría esa idea del comisario, si no como artista, sí como autor, en el sentido de intentar crear un discurso a través de obras de artistas y de documentos que de alguna manera excede el sentido único de las obras y de los propios documentos, ¿no? Que va creando como una especie de propuesta a mayores. No artística, yo no la veo al menos como una cuestión artística, pero sí es cierto con una cierta creatividad y con un cierto carácter de autoría. También incluimos dibujos de un ilustrador del periódico El País, El Roto, que tenía toda una serie de dibujos que había hecho en los años anteriores, tanto dedicados a la industria petrolífera y a los distintos accidentes que había provocado, como a cuestiones medioambientales.
Y luego la última sala, era una sala que de alguna manera abría otro tipo de cuestiones. Por un lado, en esta zona que estáis viendo aquí, precedentes también de esos temas como esta obra de Hans Hacke. Ahora no recuerdo el título exacto de esta presentación, pero estos carteles haciendo referencia a la empresa Mobile, una de las principales empresas petrolíferas en los años 70 en los Estados Unidos. Esto lo presentó en una exposición en Nueva York en su galería John Weber en el año 78-79, y fue el inicio de una obra que hoy está en la colección del Centro Pompidou, que se titulaba Metromobilitán, que era una crítica de las conexiones entre las empresas petrolíferas y el patronato o el mecenazgo de exposiciones en los grandes museos norteamericanos, en este caso el Metropolitan, y de ahí hacía el juego de palabras entre Metropolitan y empresa Mobile. Yo quería haber tenido, y hicimos todas las gestiones para tener la pieza del Pompidou, que es una pieza muy aparente y una instalación muy potente, para la que estaba reservada todo este muro, pero en el último momento hubo un problema administrativo por parte del Pompidou que impidió que la obra pudiese viajar, y tuve que solucionar con una investigación de urgencia con este proyecto, con ese origen de la pieza de Hacke, que él nos facilitó. Y también este mural, que se hizo muy popular porque también estuvo, esta leyenda estuvo presente en una serie de camisetas que se vendían en el marco, que es una obra de Rirki Teravanija, el artista tailandés, que dice "Less oil, more courage", que hace una referencia a un doble juego con el menos óleo, ¿no? Menos pintura y más coraje. A los artistas, ¿no? Para pintar menos, para trabajar menos, de una manera menos conservadora, en el sentido de que la pintura pueda ser un medio conservador, y al mismo tiempo socialmente utilizar menos petróleo y tener más coraje como sociedad para avanzar hacia otro modelo. Esa era la imagen de la pieza de Metromobilitán de Hacke, es una de sus piezas importantes de los años 80, que tenía que haber estado en Vigo, pero por ese problema burocrático del Pompidou no pudo viajar en los últimos 15 días. Hacke además trabaja mucho con estas series también de estar 10 años trabajando. Lo hizo lo mismo con la serie de Sapolsky, con el mercado inmobiliario en los 70 en Nueva York. También fue un proyecto que desarrolló durante muchos años. Y en esa otra parte, ya estoy terminando, y para mí a nivel expositivo era muy discreta, una de las partes más discretas de la exposición, pero sí que fue uno de los principales hallazgos o líneas de fuga que la exposición con los que la exposición me sorprendió. Era un conjunto pequeño de 3 o 4 artistas africanos, sobre todo del contexto del Golfo de Nigeria, donde todos estos problemas son endémicos, lo eran en la época y lo siguen siendo ahora. Son países productores de petróleo y donde no hay ningún tipo de normativa o legislación a la hora de controlar ni la explotación ni la comercialización, ¿no? de este material, y causa constantes problemas ecológicos como los que tuvimos nosotros aquí en Galicia en el 2003, casi cada año, ¿no? Y me pareció interesante poder abrir ese problema, que era tan local por un lado, a un contexto como puede ser África, donde que es de alguna manera el futuro, ¿no? de la humanidad. Un activista que había sido asesinado en los años 90, me parece, por protestar precisamente contra esas prácticas por parte del gobierno en Nigeria, Ken Saro-Wiwa, que hoy en día en toda África es un intelectual muy reconocido y respetado. Una serie de fotografías de George Osodi, un fotógrafo nigeriano que vive en Inglaterra, y luego estas máscaras reciclando elementos que tienen que ver con bidones, ¿no? Como los que se transportan, los que se usan para transportar gasolina o petróleo, de Romo Al-Hassoumeh, que es un artista de Benín. Y en la última parte estaban unas vitrinas dedicadas precisamente a Man, el artista de Camelle,
que era un poco un homenaje y un reconocimiento, ¿no?, a él también en el papel que había tenido tanto en el momento del accidente del Prestige como a la hora de articular esta exposición. Algunos dibujos que él hizo en sus últimos días. Y el propio Mann también utilizaba el piche, el alquitrán, la brea, como material artístico en algunas de sus obras en los años 80. En fin, este era uno de los proyectos que os quería mostrar. Esto fue una intervención sobre un dibujo del artista Jorge Barbie, sustituyendo las caras de los necios del dibujo original por los necios contemporáneos, que seguramente que los locales reconocéis, por el bigote, por ejemplo, o la barba. Bueno, no sé si me extendí mucho con esto, o si queréis hacer algunos comentarios, preguntas. Como os decía, era plantear un ejercicio de hace unos años que yo creo que sigue teniendo vigencia, no solo por el tema, por lo que os decía antes, que también creo que la tiene, sino también por el carácter experimental de la exposición y la posibilidad de trabajar con materiales diversos dentro de un contexto artístico, ¿no?, de obras de arte, archivos, incluso colectivos, un poco todas esas cuestiones de las que hablábamos al principio. A mí me parece muy interesante lo que comentabas de, bueno, que decías que el comisario que no lo considerabas con un papel artístico y tal, porque, bueno, no sé, a mí mi reflexión personal es que el comisario al final es el diseñador y un poco el creador del espacio, y sí que es cierto que no interrumpe un poco la creación del artista, pero sí me parece que puede condicionar muchísimo el espacio a la obra de arte, ¿no? Entonces, incluso pudiendo variar un poco el significado de la obra, no sé, me parece interesante reflexionar sobre esto, porque sí que es lo que comentas del nuevo papel del comisario, ¿no? De, como decía Miguel Ángel también antes, de la relación entre el comisario artista y esa mezcla, que también pues tiene mucho que ver con el tema del espacio y la estética de la exposición. Claro, ahí depende mucho del tipo de proyecto que estemos haciendo, ¿no? En un tipo de proyecto colectivo como este se presta más a que el comisario tenga más presencia y pueda dar mayor forma a la exposición, sin por eso, yo creo, crear una obra de arte o una obra de arte por encima de la de los artistas, ¿no? Yo en ese sentido creo que es muy importante ser muy respetuosos con el trabajo de los artistas. Esta exposición es fruto del trabajo de todos esos artistas y en la medida que haya sido capaz, mi capacidad de articular todos esos trabajos y de ponerlos y de juxtaponerlos o contextualizarlos. Pero yo no daría a eso un contenido artístico en sí mismo, ¿no? Al mismo tiempo, yo en mi carrera me he centrado mucho más en proyectos monográficos e individuales con artistas que colectivos. Y en general los prefiero, porque creo que estas exposiciones colectivas o de tesis, ¿no?, como se llaman en algunas ocasiones, pueden ser muy interesantes, pueden dar lugar a productos muy estimulantes, pero también pueden en muchos casos quedarse muy cortas y quedarse muy pues en una recopilación más o menos temática de una serie de materiales que todos juntos pues no acaban de proponer algo nuevo, ¿no?, o algo distinto. Y al mismo tiempo creo que, de nuevo, ¿no?, somos historiadores del arte y trabajamos con los artistas, ¿no? O sea, yo entiendo, pero esto es una posición muy personal y muy subjetiva, que mi tarea es investigar el trabajo de los artistas, vivos o muertos, e intentar ponerlo en valor, intentar presentarlo de la manera más eficaz posible. Es decir, los que están creando, los que están trabajando en el taller, los que desarrollan carreras centradas única y exclusivamente en eso a lo largo de décadas, son ellos, no yo ni los comisarios. Entonces, creo que para mí es muy importante el mantener esa diferenciación, ¿no?, y esa conciencia de la diferencia entre unos y otros. Y no es eso no va en detrimento de nadie, ¿no?, ni en beneficio de los artistas tampoco, ¿no? Pero sí que creo que al menos respeta
las características de lo que hacemos unos y lo que hacen nosotros, ¿no? Creo que algo interesante es precisamente que esto es una exposición de tesis, ¿no? Que esta idea de toda la investigación que hay detrás de una exposición de estas características, que también por su condición contextual o política o social, ¿no? Su significado que implica una investigación muy profunda, y también creo que trae la cuestión de que precisamente la problemática que existe en muchas investigaciones que no tienen este acompañamiento, ¿no? Y entonces que el público que puede recibir las investigaciones no puede observar los materiales a los que se refieren esas investigaciones, ¿no? Es un problema que en Galicia comentabas, que muchos de estos materiales no están en museos, no están recogidos en archivos. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una, desde mi punto de vista, que como se decía, hacer una exposición de tesis más o menos buena o interesante es más difícil que hacer una individual, por tanto creo que es algo más restringido y en mi caso surge cuando hay una necesidad o cuando hay un motivo, y las exposiciones colectivas que he hecho han sido siempre un poco como una intervención en algún debate concreto. El medio es el museo, en el 2008 era parecido por otros motivos diferentes y son las dos únicas. Pero porque creo que eso aportaba algo a ese momento concreto y a ese debate concreto. Por eso prefiero trabajar a largo plazo con un artista y desarrollar una monográfica y pues ponerme al servicio de lo de ella y presentar ese trabajo sin esa urgencia, ¿no? Sin esa necesidad de plantear un debate. Y por otro lado, lo que decías de presentarlo es también un poco por lo que yo creo que los historiadores del arte podemos beneficiarnos mucho de la herramienta del comisariado, porque es una manera, desde mi punto de vista también, de compartir y hacer visible este tipo de debates y este tipo de contenidos, yo creo que con un alcance mayor del que podemos tener únicamente como académicos o trabajando solo para la academia, que, como sabéis, es un círculo mucho más cerrado, endogámico y que no llega a la gente que va a los museos, ¿no? O sea, la gente que va a los museos no está buscando lo que se publicó en tal revista o tal otra. Y sobre todo, para mí también eso es el desafío y el atractivo del comisariado, el poder trabajar con las obras de los artistas y con este tipo de discursos en el espacio y ser capaces de editar, en ese sentido también aparece otra vez la idea de autoría, de editar imágenes y objetos y materiales de naturaleza diversa en el espacio. Ese creo que es el medio del comisario, ¿no? El ser capaz de seleccionar todos esos elementos y saber dónde y cómo colocarlos y si tiene suerte, pues de una manera que sea atractiva y que no sea aburrida para el público. Es decir, que tenga un equilibrio entre, y eso es lo que yo persigo siempre en estas exposiciones, y también incluso en las monográficas, entre la vistosidad y la impresión que pueden causar determinadas obras de arte, la de Damián Ortega, ¿no? del círculo, de la columna de barriles, o la de Mark Dion de los animales, o las fotos de Secura, el disfrute que pueden provocar esas obras de arte, porque a eso yo es a lo que voy a los museos, ¿no? Voy a disfrutar, y me voy a ilustrar también, ¿no? A pensar, a conocimiento, pero yo sobre todo voy a ver esas fotografías, esos objetos, esos materiales. Voy por eso, y por eso viajo también, si no lo vería en internet. Y acceder al conocimiento a través de ese medio directo de encuentro con las obras o los documentos. Y eso es lo que yo creo que el medio del comisariado ofrece también para los comisarios para los historiadores del arte, y donde también tenemos que actuar. Pedro, como me preguntaba antes mientras te veía, porque recuerdo un dato terrible del prestigio. El dato es el siguiente: un día un galleguista, no sospechoso de algunas cosas, galleguista tradicional y radical, me dice: Ignacio, en la Costa da Morte es más contaminante, y el dinero vertido por el PP para arreglar, compensar, ayudar, por supuesto, conseguir la
confiaba en la potencia de la naturaleza, además de la presión humana, para resolver cosas terribles que hacemos nosotros los hombres. Pero claro, lo que no está resuelto es un tipo de contaminación menos visible que la del petróleo y ante la cual influencia a nosotros, nuestras iniciativas, las tuyas, las mías, las de este señor con este estupendo libro, etc., somos bastante impotentes. ¿Cómo salir del círculo endogámico en el cual a veces la crítica es, digamos, la coartada para quedarnos ya contentos? Por ejemplo, Norteamérica destroza un país y después queremos hacer una película crítica. ¿Cómo salir de esta especie de círculo vicioso en el cual a veces nosotros, los ecologistas radicales o bien intencionados que estamos en los bordes del sistema, no hacemos más que realimentar las líneas mayoritarias con una estupenda crítica que además acompaña al destrozo que se ha hecho? ¿Cómo salir de este? ¿Qué pregunta? E logo vamos facendo cousas e a veces esa impresión de que eres o bufón da corte. Comprendes? Está a corte, co seu oferto, e además ten o bufón de Castro Rey que hace unha parodia, unha crítica estupenda de... Yo diría que algo muy ingenuo, a través de la sensibilidad, de educar, de cultivar, mejor, ¿no? Más que educar, de cultivar la sensibilidad. Va más allá del problema del Prestige, del petróleo, del PP, de Fraga, pero yo ingenuamente tengo esa esperanza. Creo que cuanto más sensibles seamos a determinadas cuestiones, al arte, a la naturaleza, a la destrucción del arte, a la destrucción de la naturaleza, a la condición humana, y eso es lo que el arte la literatura, la filosofía, las artes plásticas, por eso os decía, ¿no? Encontrarnos con esas obras directamente, ¿no? Sean plásticas o de otra... Yo tengo esa tara humanista de que creo que cuanto más sensible sea la sociedad, menos permitirá que ese tipo de realidades por lo menos nos dominen, ¿no? Existir van a existir, ¿no? No van a desaparecer, van con nosotros, pero yo creo que la sensibilidad ayuda a contenerlas. ¿Admitirías, dentro de las líneas ilusionistas, utópicas que nos caracterizan, admitirías que esta contaminación por sensibilidad pudiese generar una derecha menos bárbara a la hora de destruir cosas? Una derecha, por supuesto... Pasa en otros países, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser optimistas? ¿No crees? En otros países tienen otras derechas... No, bueno, no es un momento bueno para hablar de eso. Esta semana, pero bueno. Pero sí que yo creo que sabemos que hay otros sitios donde sí, hay otras sociedades en general. Ya no voy a hablar de ideología, ¿no? Pero sociedades más sensibles y más cuidadosas con ciertas cosas, ¿no? Yo creo que en el caso de las artes en general, bueno, por lo menos es bastante evidente en las últimas décadas, ¿no? Que se caracterizan porque tienen como una sensibilidad, ¿no? Me parece que ante ciertos temas, ¿no? De solidaridad, de degradación medioambiental, de identidades de género, ¿no? Que ya desde hace décadas están casi demostrando un poco un carácter un poco de anticipo, ¿no? Están anticipando muchos debates, están poniendo el foco en temáticas que tarde o temprano acaban afectando a nivel legislativo, se acaban creando las leyes de, no sé, en cuanto a temática de igualdad de género en España y tal, fueron tardías, de matrimonios homosexuales y tal, fueron tardías, pero sí, el arte ya estaba desde hacía bastante tiempo, estaba trabajando sobre eso, ¿no? Y entonces, yo creo un poco que, claro, a nivel social, ¿no? Se sigue viendo el arte como un ámbito un poco, bueno, un poco distinto, ¿no? Un poco distinto. Esta gente aquí un poco rarita y tal, que siempre está haciendo experimentos y, bueno, hay que dejarnos un poco, ¿no? Porque tampoco tiene aparentemente una trascendencia social tan fuerte, ¿no? Pero poco a poco va haciendo un trabajo un poco de minado también, ¿no? A mí me da un poco la impresión, yo lo percibo un poco así, ¿no? Y muchas veces anticipando debates y anticipando cuestiones que luego van a ser tremendas, ¿no? Y luego, efectivamente, claro, el tema del
temprano acaban afectando a nivel político, ¿no? Pero que tardan, muchas veces tardan. Lo comentabas antes de que el artista muchas veces antes te da lo teórico. Sí, no queremos. Sí, creo Puede que ser un buen pequeño para hacer descanso. una pausa ahora, continuar Muy bien. el diálogo después para poder Vale. completar